Recibidas. Amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga mucho. Gloria al Señor. Muy bien. Pueden tomar sus asientos. Estamos en la segunda reunión de este día. Hemos culminado recién una muy bonita reunión. Y esta no va a ser menos porque vamos de gloria en gloria, poder en poder y victoria en victoria. Y Dios siempre tiene algo nuevo para decirnos y enseñarnos. También quiero saludar a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales en este mismo instante, en este momento, y los que lo harán más adelante, porque todo esto queda colgado en algún lugar. También para todos muchas bendiciones. Bueno, muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a compartir las Sagradas Escrituras casi sin leerlas. Ustedes saben que la Biblia nos enseña y nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos sí y otros no. Dice todos, sin excepción, todos. Usted habrá conocido personas o conocerá personas que son moralmente muy rectas, que tienen una conducta que podríamos decir es intachable, ¿sí? Pero todo esto es entre comillas porque en realidad aún aquellas personas muy dignas, muy rectas, con conducta intachable, y esto lo pongo entre comillas, han tenido sus errores, sus desvíos, han pecado en definitiva. Y usted sabe que el pecado nos aleja de la gracia de Dios y nos vuelve en contra del Señor. Por eso algún lugar allí de la Biblia, que ese lugar está en el libro de Job, dice que debemos volver en amistad con Él. Ahora, el pecado trae como consecuencia, como decimos, la muerte, y la muerte nos aparta y nos separa de Dios. La palabra muerte, de hecho, que significa separación, son sinónimos, porque nosotros vivimos en esta casa, ¿sí? Y el día que se produce la muerte física, es decir, muere la casa esta, el que está dentro no sé si me explico, ese va a pasar a la eternidad, pero allí se puede llegar a encontrar con una segunda muerte, nos dice la Biblia. Tremendo. La Biblia nos habla de dos muertes, y el libro de Apocalipsis dice, dichosos los que no participan de la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la muerte primera? La muerte primera es la separación del espíritu y del alma de esta casa en la que hoy vivimos, que con el correr de los años se va desgastando como cualquier cosa material y física. Ahora, la muerte segunda es la separación eterna de Dios, y eso sí que es grave, eso sí que es peligroso. Por eso debemos nosotros acercarnos a Dios, porque Él es el único que nos puede sanar de esta enfermedad que se llama pecado, que la venimos heredando genéticamente desde Adán y Eva en adelante. Ustedes habrán escuchado hablar del pecado original, y ese pecado original corre a través de la genética humana desde aquel entonces. Por eso es que todos pecamos y estamos destituidos de su gloria, y nadie en condición de pecador puede entrar a la presencia de Él. Por eso que con estos cuerpos de pecado nadie puede entrar. Es necesaria la resurrección, una transformación del cuerpo. El apóstol Pablo habla mucho de esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15. El que muere y es sepultado al polvo vuelve, pero del polvo resucita un cuerpo glorificado. No es como el cuerpo que muere. Muere un grano de trigo y no nace un grano de trigo. Hay una planta, un cuerpo diferente. Bueno, un cuerpo distinto. Y el apóstol Pablo dice que cuando venga el Señor Jesucristo, esos muertos, los que murieron en Él, resucitarán primero. Esos irán a la gloria y a la vida eterna. No pasarán por la muerte segunda. Pero los que no murieron en Él, después de 1000 años, resucitarán. Pero resucitarán para presentarse delante del gran trono blanco, donde ya la sentencia está dictaminada, la muerte segunda. Es decir, el estar apartado y separado eternamente de Dios.
Nosotros aquí en esta tierra, en este cuerpo físico, tenemos una vida limitada. Y en esta vida limitada que tenemos, algunos más, otros menos, ¿sí? Los más robustos, dice 80 años, en los tiempos del rey David, los más robustos, hoy puede ser un poquito más, pero no muchos más. 100 años, pongámosle, qué barbaridad, 100 años, pero 100 años, ¿qué es en la eternidad? Es nada, es un parpadeo. Pero este tiempo que tenemos en esta tierra sirve para prueba, para cada uno de nosotros, para que reconozcamos el enorme amor de Dios, que es el único que puede librarnos de esa muerte segunda. Dicho de otra manera, para que lo entendamos más fácil, el pecado es un virus que se transfiere y se transmite genéticamente, desde Adán y Eva. Por favor, no es literalmente un virus, estoy tratando de explicar, ¿sí? Un virus que se transfiere genéticamente de generación en generación a la raza humana. Por eso hubo uno solo que fue sin pecado, y ese fue Jesús, porque no intervino en el engendrarlo a Jesús, un hombre, sino que intervino Dios mismo. ¿Está bien? El resto, todos, sin excepción, todos, incluida la preciosa y santa Virgen María, que en algún lado no se saluda de esta manera. La primera parte del saludo no me acuerdo, pero la segunda dice sin pecado concebida. Lo que nos enseña esa frase, es que ella, al igual que Jesús, fue concebida sin pecado. Ahora, el pecado no fue la relación sexual, bajo ningún punto de vista, porque la relación sexual es pecado fuera del ámbito propicio. No es pecado en la relación entre esposo y esposa. Es una enorme bendición. Entonces, no es la relación sexual el pecado. El pecado es el que se transfiere genéticamente, claro, a través de una relación sexual, aún que sea lícita. No sé si me entiende. El virus que viene de Adán y Eva, ¿está bien? Entonces, ese virus no es como este COVID-19 que anda dando vuelta ahora, o cualquier otro virus, que de repente, si descubren una vacuna, podemos llegar a solucionar el problema. No. No hay vacuna para esto. Este virus causa la muerte, sí o sí. Hay una sola vacuna, pero la provee el Señor Jesucristo. Y solamente por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser libres de ese virus que nos lleva a esa muerte segunda. Mire, esto vale tanto, pero es tan grande lo que yo estoy diciendo que muchas veces no alcanzamos a dimensionarlo. Porque con nuestra mente tan pequeña y con nuestro mundo tan chiquito, porque vivimos acá todo el día concentrados en esto, perdemos la perspectiva de la eternidad. Pero vuelvo a decir, acá vas a vivir 100 años, pero hay una eternidad. ¿A dónde la pensás pasar? Por eso dice la Biblia inclusive que ante los ojos del Señor es estimada la muerte de sus santos. En realidad, con este cuerpo de pecado, como dije al principio, nadie puede estar en la presencia del Señor. Por eso es necesario que este cuerpo sea transformado en un cuerpo que sí puede estar en la presencia del Señor. Nadie puede presentarse, porque este cuerpo ya viene acarreando pecado. Y la única solución que Dios le dio al pecado es muerte. Entonces la muerte física soluciona el problema del cuerpo de pecado. Pero necesitamos la vida de Dios, la inyección de Dios, la sangre de Jesucristo, para que mate ese virus que no nos condene en el pasado, en el futuro. ¿Me estoy explicando, mi querido hermano? Perfecto. Entonces, esto es maravilloso, porque esto muestra el enorme amor de Dios para con nosotros. Mire, la Biblia dice en el versículo de Juan, capítulo 3, verso 16, conocidísimo, creo que todo el mundo sabe de memoria ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, lo tienen escrito, si no lo saben de memoria deberían saberlo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. O sea, Dios nos ama de una manera tal que ni vos, ni yo alcanzamos a dimensionar. Que el Señor nos ayude a entender, aunque sea un poquitito del amor que tiene, porque es tan enorme y nuestro amor humano es tan limitado que cuesta entender el amor infinito de Dios.
De tal manera amó nuestro Padre a nosotros, al mundo. No dice a los santos redimidos, que sí nos ama. Dice al mundo, es decir, nuestra condición de hundidos en la inmundicia, de sumergidos en el barro, en la pudrición del pecado, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no para cualquiera, para todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Esa es la manera. Nuestra fe en Cristo Jesús hace que vayamos, digamos, al hospital donde está el doctor del alma, nuestro Señor Jesucristo, y nos coloque la inyección en contra de ese virus que nos lleva a la muerte eterna. Este es una cuestión extraordinaria. Es lo más grande que le puede haber pasado a la raza humana. No hay milagro más grande que ese. A veces venimos a pedir, bueno, que Dios nos sane de esto, que nos cure aquello, y damos testimonios, ¿no es cierto? Y había un cáncer y se secó, gloria a Dios, ¿o no es gloria a Dios? Y tenía una familia destruida y mi marido no sé por dónde y yo no sé por dónde, pero Dios nos restauró y hoy estamos sanos, sólidos, una familia preciosa, gloria a Dios, ¿no es un hermoso testimonio? Pero todo eso queda acá. El más grande testimonio es la vida eterna. El más grande testimonio es pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Ese es el más grande testimonio y ese es el más grande milagro que todo aquel que llega a Cristo recibe. Ahora debemos cuidar una salvación tan grande, nos escribe por allí el apóstol Pablo. Así que de tal manera amó Dios. Es un amor difícil de explicar. Dios se lo explicó en el Antiguo Testamento por medio del profeta Oseas a la antigua nación de Israel. Y Dios hace una semejanza entre él e Israel como un esposo y una esposa. Y hoy nosotros tenemos exactamente la misma comparación. Cristo el esposo y nosotros la esposa, ¿está bien? Entonces, cuando usted y yo pecamos, terminamos siendo infieles. Somos adúlteros. Ahora, en la carne, alguien puede haber cometido algún adulterio. Una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces. Bueno, puede ser. Pero ¿cuántos adulterios a nivel espiritual hemos cometido a lo largo de nuestros años? Mucho más de 10. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces lo hemos traicionado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? Mucho más de 10. Y sin embargo, 1, 10, 100 y 200 veces el Señor nos ha perdonado si hemos tenido la capacidad de volver a Él, de pedirle perdón y de comenzar a entender su amor. Porque por ahí pasa la cosa, por empezar a entender su amor. Por eso es tan importante la presencia del Señor Dios, Espíritu Santo en nosotros, porque no se puede comprender el amor de Dios sin Dios adentro. Oseas es un profeta, un joven profeta, tal vez lleno de sueños y de buenas ilusiones, formar una familia santa para el Señor. Los profetas no se casaban con cualquiera, aunque ese cualquiera sea una muchacha extraordinaria. Se casaban no solo con muchachas extraordinarias, sino que venían de un linaje de profetas o de un linaje de sacerdotes. Los profetas se casaban con hijas de sacerdotes, con hijas de profetas, ¿se entiende? Con hijas de pastores, digamos hoy. Pero de repente Dios le va a decir a ese hombre que se busque a una mujer prostituta para casar. Usted se imagina un hombre santo, un hombre que vive en la santidad, un hombre que se mueve en un ambiente de pureza, más allá de los pecados naturales que todos tenemos y el profeta Oseas también, de repente lo manda a buscar una mujer prostituta para casarse. Y este joven profeta se tiene que ir por ahí a la zona roja de Jerusalén. Bueno, no sé si vivía en Jerusalén por ahí, no sé dónde vivía, pero no importa. A la zona roja de Jerusalén. Y de repente se encuentra con una muchacha. Esa muchacha se llamaba Gomer. Y bueno, Gomer habría dicho un cliente más. Este no iba a ser un cliente más. Esta la estaba buscando para que ella sea su esposa. Impresionante. ¿Qué hombre buscaría a ver, hagámonos la pregunta humana. ¿Qué hombre buscaría entre las prostitutas a una esposa?
Al menos que se termine enamorando de ella. Puede ser. Sí, señor, puede ser. Pero naturalmente ninguno iría a buscar a una esposa a un burdel. Nadie. Y Dios lo manda profeta. Y el profeta va y encuentra a esta chica llamada Gomer. Claro, cuando le ofrece casamiento, Gomer agarra, viaja instantáneamente. ¿Dónde voy a...? ¿Sabe el partido que era Oseas? La va a sacar de las calles. No estamos jugando a Gomer porque no sabemos por qué causa esa muchacha terminó esas condiciones, si fue abusada de niña, abandonada, si tenía que llevar alimento a casa, no lo sabemos. No estamos jugando a Gomer bajo ningún punto de vista, porque nos estaríamos condenando a nosotros mismos, vuelvo a decirlo, todos hemos pecado. Amén. Y para Dios no hay pecado muy grave y pecado, hay un solo pecado grave que es la blasfemia del Espíritu Santo, los demás son todos iguales. Si ponemos los 10 mandamientos, hacemos de cuenta que es una cadena, ¿no? Donde Dios tiene el último eslabón y nosotros estamos colgados del último. Cualquiera que cortemos vamos abajo, ¿no es cierto? Ahora fíjese que esta muchacha se casa con el profeta se casa con ella. Y Dios con eso quiere mostrar el amor de Dios hacia un perdido. Estaba perdida esa chica. Ahora esa muchacha nunca dejó sus malos hábitos, porque tal vez nunca pudo aceptar el amor que Oseas le brindaba. Ella se habrá considerado indigna de recibir el cariño, el afecto de un profeta, de recibir el nombre de un profeta, es decir, dejar de tener mala fama y ahora pasar a ser una persona de buena fama. Dejar de vivir en las calles y ser usada por todos, a pasar a ser una dama, una señora. ¿Me está siguiendo? Pero claro, esta muchacha vuelve a sus andanzas y vienen hijos, y los hijos no son de Oseas, son de otro. Son hijos de prostitución, dice la Biblia. Y Oseas lo sabe. Pero Oseas le acepta a esos hijos y los hace propios. Eso se llama amor, ¿no le parece? A ver, muchachos, ¿quién de nosotros que una esposa es infiel la perdona una vez? Sí, la perdona dos, bueno. Pero este le cayó con 3 hijos que no eran de él. Tremendo. Y era su mujer, no era que vinieron los hijos después de una vida pasada, que es otra historia esa. No, estando con él, ella le fue infiel y trajo hijos de sus amantes a la casa. Y el profeta lo sabe. Pero esta chica en un determinado momento, quizá, vuelvo a decirlo, por su, no sé, por sentirse indigna, quizá, decidió irse. Y en un arrebato de locura, abandonó hasta sus hijos, que se los siguió criando Oseas. Impresionante lo que estoy diciendo, ¿no? De esa manera Dios estaba mostrándole a Israel que él representaba a Oseas y Gomer representaba a la nación de Israel. Y hoy es exactamente lo mismo. Nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios y nosotros, desgraciadamente, a veces seguimos siendo como Gomer. Porque no recibimos ese amor, porque no lo entendemos, porque nos cuesta entender el enorme amor de nuestro Dios. Y se mandó a mudar tras sus amantes, dice la Biblia. Claro, hasta que se cansaron de usarla los amantes y ya la chica no servía para eso. Entonces empieza a tener hambre. Gomer, ¿no? Les estoy contando el libro de Oseas. Empieza a tener hambre. Y entonces dice que se vende como esclava, porque por aquellos años, uno que no tenía absolutamente nada, no tenía ni qué comer, podía golpear la puerta de alguna persona caudalada, alguien que tenga un campo, algo, y si directamente se ofrecía a esclavizarse por el resto de la vida, ¿no es cierto? Al menos que la vendan, a esclavizarse para servir domésticamente, lo que sea, en esa casa, a cambio de un plato de comida y una cama. Porque ya por los otros favores, en el caso de Gómez ya no corría. Y cuando está en esas condiciones, mientras se quedó allí Oseas en su casa, con sus hijos, y esta señora lo traiciona de esa manera, Dios le vuelve a hablar a Oseas y le dice, ¿sabes qué? Anda a buscarla, Gomer.
Tráela de nuevo. Háblale con amor, no seas duro con ella. Solamente porque Dios puso el amor de él en el corazón de Oseas se puede hacer una cosa así, ¿no es cierto? Pero lo que Dios quería mostrar era el amor que le tenía a Israel. Lo mismo que nos está mostrando a nosotros, el amor que nos tiene a nosotros. Y esta chica ya no era la señora bien vestida y elegante en la casa de Oseas. No. Y llega Oseas y la ve en esa condición. Y dice que le habló al corazón. Pero antes de eso, pagó por ella. Porque aunque era su mujer, como su mujer se vendió, la tuvo que comprar. Tremendo. Oiga, ¿está entendiendo el amor que Oseas mostraba hacia esa muchacha? Ese es el amor que nuestro Padre muestra hacia nosotros. Que muchas veces traemos hijos, y no estoy hablando de los hijos de sangre, esos que salen por el canal de parto de una mujer o una cesárea o lo que sea, no. Estoy hablando de esos hijos que engendramos en nuestros actos de adulterio espiritual. Y venimos y los acarreamos, porque anduvimos, hicimos el hijo ahí afuera en el pecado y lo traemos acá a la casa del Padre, ¿no? Y el Padre nos recibe y nos acepta igual. Eso se llama amor. ¿Qué amor? Mire si nos ama Dios. Y algunos, tal vez como Gomer, que se sienten indignos y dicen, no, yo no tengo perdón de Dios. Entonces vienen una vez, vienen acá, se congregan en la casa del Señor, pero como caen una y otra vez y traicionan al Señor una y otra vez, el diablo les miente, como le mintió a Gomer, vos no sos digna de Oseas. ¿Qué haces en la casa de Oseas? Vos no sos digna. Y ahí se fue. Lo peor que nos puede pasar, y la peor decisión, es esa. Es mandarte a mudar porque no sos digno. Y obvio que no somos dignos. ¿Usted se cree que algunos de los que estamos acá somos dignos de la sangre de Jesucristo? ¿Usted se piensa que es digno de algo? Yo no, usted tampoco. Ningún ser humano es digno de eso. Todo lo que recibimos lo recibimos por amor. Dios no nos lo da porque somos dignos. Dios no nos otorga sus bendiciones porque nosotros lo merecemos, porque lo que merecemos es la muerte. Pero el amor de Dios es tan grande que mandó a la muerte a su propio Hijo para liberarte a vos, a vos, a vos y a mí. Eso se llama amor. Por eso, como dice la Biblia, en otros términos, yo lo voy a decir en unos términos un poco más torpes, pero la Biblia lo dice en otros términos. Hay que ser bastante miserable para pisotear la sangre de Jesucristo. Que Dios se apiade de nosotros. Y gracias al Señor por su amor. El Señor Jesucristo manifestó y mostró en plenitud el amor de Dios por nosotros. ¿Ustedes se acuerdan que en una ocasión trajeron a una muchacha que había sido encontrada en el acto de adulterio? La trajeron a la pobre chica, al muchacho que fue encontrado lo dejaron ir. Flor de sinvergüenza, porque en realidad no les importaba nada a la chica. Lo que querían era acusar a Jesús. Entonces, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio y dice la ley que debe ser muerta por piedras, apedreada. Lapidada se llama eso. De ahí viene la palabra lápida, ¿no? Lapidada. Y Jesús estaba sentado en la tierra y dice la Biblia que él estaba escribiendo con el dedo. Vaya a saber qué escribía. Tal vez los 10 mandamientos. Y entre los 10 mandamientos, claro que hay uno que dice no adulterará, pero también hay otros tanto. Y como yo le di el ejemplo de la cadena, en el último estamos colgados. Por eso Jesús, como insistían levantando los ojos, dijo, el que de ustedes no tenga pecado, sea el primero en tirar la piedra contra esa mujer. Y la Biblia dice que todos, movidos por la conciencia, empezando de los más viejos, porque los más viejos tienen más... tienen no solo más cantidad de pecados, quizás, sino tienen más razonabilidad al respecto, ¿no? Dice, sí, yo también he hecho esto, no puedo. Empezaron a tirar las piedras y se fueron. Nadie te condenó, mujer. Nadie. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Tampoco yo te condeno.
Porque el Señor no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Su palabra es la que nos va a condenar si nosotros no la obedecemos ni la aceptamos. En este tiempo que tenemos para decidir ir voluntariamente al sanatorio divino para que nos pongan la vacuna contra el virus de la muerte, que es el del pecado. Por eso la decisión de aceptarlo a Jesús en tu corazón, reconociendo tus pecados y tus maldades, hace que pases de muerte a vida. Aleluya. O el otro caso, ¿no? Cuando está Simón el leproso, lo invitó a comer a Jesús. Simón el leproso. La Biblia dice que era leproso, pero este sinvergüenza escondía su lepra detrás de sus ropajes finos y su lujo. Así hay muchas personas que esconden detrás de una fachada la inmundicia que tienen adentro. Y estaba ahí comiendo y en la mesa estaba Jesús. Eso no podría haber sido posible. Simón el leproso no podría haber estado con gente porque los leprosos tenían que estar excluidos afuera. Pero él era tan hipócrita que se encargaba de esconder su lepra. La lepra no solamente hace referencia a la enfermedad física, sino al pecado. ¿Está bien? Pero de repente entró una mujer de dudosa reputación que comenzó a llorar y con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba. Y Simón el leproso pensó, no habló, pensó, si éste supiese qué clase de mujer es. Mire, hermano, para saber qué clase de mujer era ella, no había que ser ni profeta ni hijo de profeta. Las mujeres que ejercían la prostitución, como el caso de esta señora, que entró ahí, se vestían de una manera muy particular. Parecido ahora, no hay que ser muy profeta para darse cuenta, ¿no es cierto? Pero dice la Sagrada Escritura que el fariseo dijo eso en su corazón, pero Jesús estaba leyendo y escuchando lo que había en su corazón. Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, dijo el hipócrita. Yo entré a esta casa y vos no me lavaste los pies, ¿eh? Sin embargo, esta mujer, mira, no me ungiste. Ella no ha dejado de secar mis pies con sus cabellos. Y ahí le da esta lección. Porque mucho amó, sus muchos pecados le son perdonados. El amor cubre multitud de pecados. Los propios y los de los otros. Tremendo. Dios es amor. Si tan solo podremos entender un poquito de ese amor. La anchura. La Biblia habla de alto, de ancho, para los dos lados, ¿no? Y de profundo. Es decir, es tan enorme que tiene 4 dimensiones esto. O 3, o 4, o lo que sea, no importa. 4, la Biblia habla de 4, ¿no? Para un lado, para el otro, para arriba y para abajo. O sea, impresionante. Mis hermanos queridos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algunos, como a Gomer, el Señor tuvo que ir y a traerlo con lazos de amor ahí afuera, porque se había vuelto a esclavizar, ¿no? Ya era una esclava de sus vicios y desórdenes. Cuando Oseas la fue a buscar, la rescató, pero ella decidió volverse a ir. Y volvió, en este caso Oseas, por mandato divino a buscarla. Así Dios ha hecho con algunos, ¿no? Que tal vez, pensando ser indignos del amor y todo lo que nos brinda Dios, se va por ahí, se termina perdiendo. Pero Dios en su amor y su misericordia lo vuelve a llamar y a traer. No hay que ser rebelde. Gomer, creo que ese fue el momento donde ella no solo comprendió el enorme amor, porque ella no conocía el amor, pobrecita. No la juzguemos, no sabemos por qué había llegado a eso, por si fue abusada, violada, abandonada, les tenía que dar de comer a alguien, no lo sabemos. Dios nos libre y nos guarde, porque juzgando a Gomer nos juzgamos a nosotros mismos. Pero el día que la fue a buscar y metió la mano al bolsillo y pagó todo, se quedó sin nada allí. Oseas, para rescatarla, redimirla, de ahí viene la palabra redención. Hermanos, a nosotros no nos vino a buscar el profeta Oseas, a nosotros nos vino a buscar Jesucristo.
Y él no metió la mano en el bolsillo y pagó con unas monedas. Ahí está el valor que pagó por Gomer, era mucha plata, pero no era dinero constante y sonante. Él tuvo que pagar con su propia vida, derramando su propia sangre en la cruz del Calvario, con su cuerpo partido y molido, por amor a nosotros. Que Dios nos libre de pisotear la sangre de Cristo Jesús. No lo podemos volver a crucificar para nosotros mismos. Y no seamos rebeldes. Aprendamos a aceptar su amor. Y si hay alguno medio descarriado, Dios nos corrige. Y toda disciplina que al principio provoca dolor, no es para matarnos, al contrario, es para darnos vida y vida en abundancia. Yo quisiera que se pongan de pie todos, por favor. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Es más, habrá alguien aquí que tal vez nunca haya recibido al Señor Jesús en su corazón y entienda después de esta palabra que Dios le ama y que le ama demasiado como para dejarlo donde está. Habrá alguien aquí que entienda que el amor de Dios es ilimitado, que es tan grande que no hay que no perdone y quiera recibirle como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguien, por favor, me levante una mano. Es la primera pregunta que hago. La otra es para todos, por eso estamos todos de pie, yo también. ¿Hay alguien aquí? Levánteme una mano. Si hay alguien, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Muy bien, gloria al Señor. Ahora todos nosotros, los que estamos aquí, vamos a hacer una oración. Yo voy a decir y ustedes súmense en lo que yo digo. Con sus palabras o las mismas, pero súmense al espíritu de esta oración. Padre, te queremos pedir, no repitan, te queremos pedir, súmense al espíritu de la oración. Te queremos pedir perdón por nuestras maldades, porque te hemos desobedecido y te hemos sido infieles en varias oportunidades. Pero Señor, tu amor ha sido tan grande para con nosotros, que aunque en nuestros actos de adulterio espiritual hemos traído después cargas, Señor, a tu presencia, tú nos ayudaste y nos quitaste la carga y te hiciste cargo de ellas, como Oseas hizo cargo de aquellos hijos que traía Gomer. Amado y bendito Dios, gracias, porque aunque alguno se ha ido, Señor, tal vez pensando que no es digno de tu amor, tú lo traes con tus lazos de amor nuevamente. Te damos muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Señor, te queremos pedir perdón todos los que estamos aquí, porque si bien es cierto que un día te reconocimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, muchos de nosotros hicimos eso, también es cierto, Señor, que así como Gomer más de una vez no hemos entendido tu amor y tu bondad, que nos diste un nombre, como Oseas le dio un nombre no vil, sino un nombre de fama buena, Señor, no de mala fama. Ayúdanos, Señor, a honrar ese nombre que nos diste. Bendito y glorioso Señor, que cada uno de los que estamos aquí pueda comprender, aunque sea en una pequeña medida, tu enorme, gigantesco amor, para que no te traicionemos, Señor, para que cada día vivamos en justicia, en verdad, en rectitud. Guárdanos del mal, líbranos de caer en tentaciones, cúbrenos con esa tu preciosa sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Oro ahora por cada necesidad. Oro ahora, Señor, por las cuestiones espirituales, emocionales, físicas. Oro para que haya restauración en los matrimonios, Señor, para que haya salud. Reprendemos las pestes, las dolencias. Señor, que cada uno de los que está aquí y sus familias, que nuestros seres queridos sean todos sanos, fuertes, que la congregación, la iglesia, los que están conectados, Señor, a través de el internet y nos están viendo, sean sanos, fuertes, benditos, llenos de tu gracia, llenos de la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Guárdanos del maligno, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido que derrames bendiciones sobre cada hogar, cada familia, Señor, que restaures relaciones y que prospere financiera y económicamente aquellos que tal vez lo están pasando mal, Señor, que tengan la posibilidad de salir adelante en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús. Amén. Amén. Cámbiame, Señor. Haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí,
como el barro, moldéame. Hazme a tu imagen, esta es mi oración. Y como el barro, moldéame. Hazme a tu imagen, esta es mi oración. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es bueno y su misericordia para siempre. ¿Por qué no dar un aplauso de gloria y gratitud y alabanza al Rey? Muy bien. Así nos vamos a despedir de la transmisión. Dios les bendiga ricamente a cada uno de los que ha estado conectados. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.